Proyecto Ikigai, capítulo 40. La información sin acción no vale nada. Tony Robbins en su libro Master the Game. Muy buenos días, exploradores, y bienvenidos un día más, un domingo más, a un nuevo capítulo de Proyecto Ikigai, el podcast con el que pretendo inspirarte para que encuentres aquello por lo que vale la pena vivir. ¿Cómo lo haré? Pues acercándote reflexiones, proponiéndote ejercicios y entrevistando a personas para que poco a poco puedas avanzar en el camino hacia tu Ikigai. En definitiva, hablando sobre este concepto japonés que tanto promete. Hoy un capítulo muy especial porque os traigo un nuevo ejercicio para seguir en este camino de reconectar con nuestro Ikigai. Vamos a por ello. En este inicio de año, del que ya llevamos un mes más o menos, hemos empezado algo fuertes. Os empecé hablando del suicidio, de cómo, os daba unos datos de cómo estaba todo el tema y cómo iba increciendo en estos tiempos, ¿no? Luego también os hablé en el último episodio que tenía que ver con ejercicio sobre cómo un hombre de la adversidad hizo su punto de apoyo para cambiar su vida, reestructurando sus mañanas y convirtiéndolas en mañanas milagrosas. También hemos profundizado en el concepto de japonés, tanto de la mano de Francesc Miralles y en su entrevista con Anne Igartiburu, y también a través de la película de Soul que hicimos la semana pasada. Y finalmente también nos he acercado un concepto como el de multipotenciales, que creo yo que es algo que puede dar mucha luz a unos cuantos de vosotros, que tenéis esa inquietud de, oye, no es que yo no sepa qué hacer, sino que, se me ocurren 1000 millones de cosas a las que dedicarme, ¿no? El caso es que, pues ya llevamos 40 capítulos y, aunque aún no hemos llegado al año, ya son unos cuantos capítulos para ver que está existiendo un patrón muy interesante en esto del desarrollo personal o en el camino de reencuentro con nuestro Ikigai. Es algo que yo experimento muchas veces en mi día a día y que me estoy dando cuenta que muchos de vosotros también lo estáis experimentando. Estoy hablando de que, pues un poco lo que decía en la frase introductoria de este capítulo, que nos llenamos de información, pero luego no hay manera de llevarlo a la práctica en nuestro día a día. Y ahí es verdad que nos atoramos. Le pasó a una alumna una mentí que tuve a principios del 2020, que de repente desapareció cuando la cosa ya empezó a mejorar un poquito, ¿no? También sucede con mensajes que me estáis mandando, diciendo, oye, no encuentro mi Ikigai, ¿qué puedo hacer? Y demás. Entablamos una primera conversación, pues mira, yo te propongo que hagamos un camino, nos encontremos un momento por Skype o vía Zoom o quedamos si estamos en la misma ciudad. Y hablemos, veo un poco por dónde van los tiros y si es así y te interesa, pues empezamos un primer caminito en el que pues vayas descubriendo tu Ikigai, ¿no? Y entonces pues sucede que ese primer encuentro totalmente gratuito, en el que simplemente es una charla y sin más, nunca se da. No hay momento en el que nace la fecha. Entonces yo ahí me retiro, pues también para ver el interés de la otra persona, ¿no? O también sucede, pues cuando os pido feedback de capítulos como el de hoy, en el que vamos haciendo ejercicios y ese feedback pues nunca se da, ¿no? Entonces, aquí un poco, pues lo que está sucediendo es que cuando nos gusta muchísimo como llenarnos de información, ¿no? Como ocupar nuestra cabeza en plan, ostras, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro y bla, 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 pero luego, cuando requiere un poco más de nuestra energía, pues todo se va diluyendo muchísimo. Y entonces, se me ha ocurrido traeros este ejercicio de hoy, que creo que es muy simple, pero creo que nos puede ayudar mucho en dar estos primeros pasos, ¿vale? Lo he titulado Cortafuegos y catalizadores, así que antes de empezar vamos a repasar un poco estos dos conceptos. Un cortafuegos, a la práctica, es un espacio de terreno donde se desprovee al propio terreno de todo posible combustible.
Eso se utiliza sobre todo pues, cuando hay un incendio, ¿no? Entonces lo que se suele hacer es, imagínate pues que hay un incendio en un campo de trigo, pues lo que se suele hacer es se arrasa con una franja todo lo que es el trigo, pues de una franja muy ancha, de manera que el fuego, digamos que ya no le permitimos el avance a sus anchas, ¿vale? Sí, eso sí se hace correctamente, claro. Esto, pues también aquellos que seáis un poco más tequis, si lo llevamos a la informática, pues habréis escuchado el concepto de firewall, que básicamente pues es un sistema que nos protege de las amenazas externas, ¿vale? Un catalizador es todo lo contrario, es una sustancia que acelera una reacción química sin que participemos en ella. Bueno, a ver, en verdad existen catalizadores positivos, que son los que hacen que se acelere la reacción, y catalizadores negativos, que lo que hacen es retrasarla. Pero hoy vamos a tomar el concepto de catalizador pues como el catalizador positivo, es decir, aquella sustancia que nos acelera la reacción química sin que participemos en ella. Con estas dos definiciones en mente, ahora lo que vamos a hacer es trasladar estos conceptos a nuestro terreno, hacia el tema de Ikigai, ¿vale? Entonces, podemos extraer que un cortafuegos es aquello que vamos a utilizar para ralentizar o salvarnos de una amenaza externa. Y si lo utilizamos correctamente, nos va a permitir extinguir el fuego o esa amenaza que decíamos. Y un catalizador positivo, todo lo contrario, va a propiciar aquello que buscamos de manera inevitable. Pues bien, el ejercicio ahora es súper sencillo. Coge tu rueda de la vida o, si no sabes lo que es esto de la rueda de la vida, ves hacer el ejercicio de la catapulta de tu vida que tienes en uno de los capítulos del podcast y que te dejo en las notas del programa. Cuando tengas eso, coge y para cada área que quieras desprenderte de algo, ponle un cortafuegos. El tercer paso es para cada área que quieras potenciar, ponle un catalizador positivo. Y el cuarto punto simplemente es haz que ocurra. Espera, Javi, esto no lo estoy entendiendo. ¿Me puedes poner algún ejemplo? Y yo, obviamente, que me he preparado un poco el capítulo, te diré, sí, vamos a por ellos. Mira, te explico algunos de los cortafuegos que yo uso en mi día a día, ¿vale? En el área de salud, por ejemplo, una de las cosas que me amenazaban o que me estaban costando muchísimo de desprenderme era el tema de la Nutella, ¿vale? Pote de Nutella que entraba en mi casa, me duraba 2-3 semanas y fuera. Y luego, pues, eso conlleva, pues, unas repercusiones en cuanto a mi salud, ¿no? ¿Cortafuegos que me he puesto? No compro Nutella. Ya está. O sea, si yo sé que si la Nutella entra en mi casa, la Nutella se come, pues el tema es ponerme un cortafuegos previo que me, digamos, me proteja de esa parte, ¿no? Y simplemente, pues eso, no compro Nutella. Es verdad que cuando voy al supermercado y veo allí el pote de Nutella a 2,70 y tal, siempre tengo el debate, ¿no? Ostras, ¿la compro, no la compro? Pero es mucho más sencillo para mí hacer el gesto de no comprarla que, una vez comprada, aguantarme el hecho de comérmela, ¿no? También, en tema salud, por ejemplo, no dispongo de coche ni de moto. ¿Eso qué propicia? Propicia que yo me desplace por la ciudad, pues mayoritariamente caminando y disfrutando del aire libre, etcétera, etcétera. En el tema del dinero, por ejemplo, un cortafuegos que me voy a poner a partir de este mes, ya empecé a hacerlo un poco el mes anterior, pero este mes lo quiero llevar un poquito antes, que es sacarme un dinero que será el de la partida de lujo a gastar y ese va a ser el dinero máximo que voy a destinar a gastos de lujo, pues tipo ir a comer fuera, ir al teatro, ir al cine, todas estas cosas que a mí me gustan, ¿no? He visto que desde hace tiempo la partida de lujo es un poco inestable
y quiero pues tenerla un poco más controlada. Solución: me cojo el dinero que quiero usar para esta partida, lo saco y sé que mientras tenga dinero en ese sobre o en mi cartera, ese dinero se destina al lujo. ¿Que no tengo dinero? Toca aguantarse y esto, ¿no? Y así pues me protejo con el tema del gasto. En cuanto a la partida de trabajo, lo que hago es, para garantizar que sigo más o menos unos horarios y que me da tiempo de hacer otras cosas. Bueno, ahora no, porque estoy en un momento un poco turbulento con muchas cosas en marcha en el trabajo, pero antes lo que hacía era pues básicamente quedar con mis amigos a una hora en concreto, ¿vale? A las 6:30. Entonces, ¿qué hacía? Que eso significaba que yo a las 6 de la tarde, quiera o no quiera, me salía del trabajo. Y eso propiciaba que pues el trabajo estaba más o menos controlado. Porque una de las dificultades que tenemos los autónomos, los emprendedores y demás es que nuestras jornadas de trabajo se alarguen sobremanera, ¿no? Luego, ideas para algunos catalizadores positivos que uso. Vale, pues mira, en temas de desarrollo personal, lo que hago es, me he puesto 2 alarmas en mi móvil que suenan cada día, una a las 11:30, que es a media mañana, y otra a las 4:30 de la tarde. Y con esa alarma me salta con un pequeño mensaje que pone, me pregunta, ¿estás centrado? Entonces, cada vez que suena esta alarma, que además me he puesto ahí con una música clásica y tal, a veces no me paro, a veces sí me paro y, independientemente de eso, lo que sí que sucede siempre es que sé que esta alarma está vinculada a esta pregunta de ¿estoy centrado? Y al menos dedico unos segundos a hacerme esta pregunta, cosa que antes no hacía. Otra cosa que hago para mi desarrollo personal es que contrato clases presenciales. A mí, por ejemplo, una cosa que me cuesta muchísimo es la formación online, ¿vale? ¿Por qué? Porque es muy fácil escaquearse o es muy fácil irse por la tangente, ¿no? En cambio, las clases presenciales es algo que disfruto muchísimo, es algo que hay que desplazarse y, por lo tanto, una vez allí ya no te queda más remedio que cursar esa clase, ¿no? Pues, por ejemplo, yo lo que hago, un club de lectura y también hago pues mis clases de improvisación y juego de teatro. Luego, en cuanto al dinero, por ejemplo, un catalizador positivo que hago es ahorrar automáticamente el 10% de mis ingresos. Tal cual llegan mis ingresos, el 10% se va a la partida de ahorro directamente, sin que yo haga ningún tipo de acción manual. Luego, en el tema de la salud, lo que hago aquí es, me he puesto en Instagram a seguir cuentas de gente que habla de los temas que me interesan en cuanto a salud. Pues, por ejemplo, en mi caso, como me gusta cocinar, pero quiero cocinar más sano, pues sigo a un par o tres de nutricionistas, sigo a un par de personas que hacen ejercicios físicos para, pues al menos, ya cuando me entretengo en Instagram, me nutro de todos esos conceptos, ¿no? En cuanto al área del amor, lo que hago es, de vez en cuando salgo a pasear con mi pareja, lo que hago es simplemente dejo el móvil en casa. Así sé que voy a estar 100% atento a ese momento de compartición que tengo pues, con mi pareja, ¿no? Y ella además últimamente también lo hace y por lo tanto es un momento que los dos estamos en atención más o menos plena, porque obviamente cuando paseas siempre hay distracciones, pero al menos no tenemos la distracción del teléfono móvil. Y finalmente, en el área de desarrollo profesional, el catalizador que me he puesto es que cada 2 semanas tengo encuentros con gente que son súper inquietos y que tienen también muchas ganas de expandirse profesionalmente y que además son muy diversos y que podemos estar hoy hablando de finanzas, mañana de los beneficios del agua, luego de constelaciones familiares y, bueno, aún no ha salido, pero incluso sí, estoy seguro de que si sacase el tema de
la espiritualidad, Dios y cosas así, pues saldrían cosas también a hablar, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es otro catalizador que tengo. Y bien, como ves, el ejercicio es muy sencillo, pero a la vez muy potente, porque si tú estableces muy bien tu cortafuegos y tus catalizadores, lo que sucede es una protección o una expansión de manera totalmente automática y de manera inevitable. Entonces, repito un poco el proceso. Tú ves a tu rueda de la vida y para cada área que sucede en cada una de esa rueda, básicamente piensa, oye, aquí, ¿cuáles son mis amenazas? ¿O dónde estoy cayendo y no quiero caer más? Ok, pues aquí voy a pensar en diferentes cortafuegos. Y en el otro lado, aquello que quiero potenciar, que, digamos, catalizadores me puedo poner, ¿no? Y bueno, hasta aquí, este es el programa de hoy. Espero sobre todo que te pongas en acción. Sé que cuesta, sé que tenemos 1000 pollos que nos ocupan muchísimo el tiempo, nuestra vida, etcétera, etcétera. Pero realmente si quieres caminar hacia tu Ikigai, no te queda otra que ponerte en marcha, ponerte en acción. Y espero sinceramente que todo esto te esté enriqueciendo muchísimo. Si es así, por favor, si visualizas que alguien puede salir beneficioso de escuchar todos estos capítulos, pues te agradeceré muchísimo pues, que le hables de mí, que le hables de este podcast, que le des al like o 5 estrellas en iTunes, que dejes comentarios en iVoox. Eso me ayuda muchísimo para que los motores potencien un poco, ¿no? La visualización de estos podcasts. Y si te suscribes en Spotify, lo mismo, ¿vale? Muchísimas gracias por todo esto, por darme la oportunidad de acompañarte en este camino y por hacer todo esto sostenible, porque sin ti todo esto no tiene ningún tipo de sentido. Exploradores, seguimos en la aventura de esta vida.